Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les traigo un tema muy importante que me ha llamado la atención, ya que lo bueno pues debemos de compartirlo. Y con esto de las inundaciones, estamos viendo cómo las aguas o los afluentes de aguas se están contaminando y las personas y los niños se están enfermando. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de la importancia de consumir el agua, enfermedades que se pueden prevenir solo con tomar agua, y también les voy a hablar de un purificador de agua totalmente natural y muy económico. Así que bienvenidos y quédense con nosotros para este tema muy interesante. Bienvenidos a nuestro canal de enseñanza bíblica, a fin de que todo hombre y mujer de Dios seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Con nosotros nuestro anfitrión, el Dr. Melvin Valdez. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les saluda Melvin Valdez, soy médico homeópata con una especialidad en medicina integrativa, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Europea del Atlántico. Les voy a hablar un poquito acerca de la importancia de tomar o de consumir agua. Si usted no sabía, nuestro cuerpo está constituido por un 85% de líquido. Y escuche por favor qué enfermedades se pueden prevenir solo con tomar agua simple. Agua simple. ¿Escuchó? Agua simple. Tomar agua es imprescindible para mantener el correcto funcionamiento del cuerpo, pues interviene en todos los procesos que nos mantienen con vida. De hecho, el corazón y el cerebro son los centros vitales que requieren más agua para funcionar. Así que no es de extrañar que la deshidratación continuada haga estragos en la salud. Uno de los errores que cometemos es tomar agua cuando tenemos sed. Ahí ya estamos deshidratados. No hay que esperar tener sed para tomar agua. Esto es algo muy importante. Entonces, el simple acto de tomar agua pura, simple, se esconde una poderosa herramienta de prevención. Esto me ha llamado la atención porque al consultorio han venido bastantes personas y cuando les realizamos el examen computarizado que realizamos en el consultorio, el equipo de diagnóstico, que es el bioescáner, arroja que las personas están bajas de agua. No consumen las personas agua pura. Andan tomando agua pero embotellada con color, y hemos aprendido que el agua, para que sea apta para consumo humano, debe de ser sin olor, sin color y sin sabor. Tres ingredientes o tres pasos o tres requisitos para que un agua sea apta para consumo humano. Así que si quiere usted saber qué enfermedades se pueden prevenir solo con tomar agua simple, dentro de un momento le voy a hablar del purificador de agua 100% natural, muy económico, que está disponible acá en nuestra República de Guatemala. Y no estoy muy seguro, pero creo que también ya hay en otros países como en México, en Honduras, o se puede también enviar por paquetería internacional. Condiciones y enfermedades que se pueden disminuir o beneficiarse al tomar agua. Tos y resfriados. El agua puede ayudar a evitar la resequedad en la garganta, disminuyendo la frecuencia de la tos. Tomar agua también puede ayudar a aliviar los síntomas del resfriado. Estar bien hidratado hace más fluidas las secreciones y mucosidad, por lo que te sentirás más descongestionado y podrás eliminar con facilidad el exceso de moco. El agua también ayuda a mejorar los procesos inflamatorios y apoya al sistema inmunológico y al resto del cuerpo, que están trabajando extra para deshacerse del virus. Estreñimiento.
es otra condición o enfermedad que puede ser beneficiado o disminuirse o atenuarse con el consumo de agua. Los movimientos intestinales se pueden ver perjudicados por el tipo de dieta que sigas, que debe incluir grasas saludables y fibra, pero estas no harán muy bien su trabajo si no hay suficiente agua. Consumir suficientes líquidos, sobre todo agua natural, ayuda a eliminar las toxinas. Además de favorecer los movimientos peristálticos, suaviza las heces y facilita la digestión, previniendo el estreñimiento. Otra de las condiciones o enfermedades que se benefician al consumir agua es la artritis. Quienes padecen de artritis reumatoide, una enfermedad en la que la membrana que protege las articulaciones se inflama, causando mucho dolor, inflamación y rigidez, pueden beneficiarse de tomar mucha agua diariamente. Esto es porque mantenerse correctamente hidratados mantiene lubricados los cartílagos y articulaciones, reduciendo la fricción que causa el dolor. Como si fuera poco, tomar mucha agua ayuda a eliminar el exceso de ácido úrico, que al acumularse empeora el cuadro de inflamación. Si bien tomar agua no evitará que tengas que tomar medicamentos antiinflamatorios, sino que mejorará tu condición. Y nosotros pues acá en el consultorio utilizamos tratamientos ortomoleculares. Ya no estamos utilizando los AINES porque son dañinos para la mucosa gástrica y también intoxican el hígado. Así que uno de los medicamentos o productos que estamos utilizando ortomolecular para estos padecimientos como antiinflamatorios o analgésicos es los ácidos grasos esenciales. Escuche otra de las condiciones de salud que pueden beneficiarse al tomar solamente agua simple. Hipertensión. Si bien no basta con tomar agua para reducir la presión arterial, el agua actúa como un solvente dentro del cuerpo, incluso en la sangre, y puede tener beneficios en esta condición. Cuando no hay suficiente líquido, sube la concentración de sodio y los vasos sanguíneos se contraen para poder hacerle frente a este problema, pues con niveles altos de sodio se hace complicado retener el volumen de sangre que se requiere. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, causa tensión en las arterias y por ende aumenta la presión arterial. Tomar suficiente agua, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio físico y escuche por favor, no preocuparse porque la preocupación mata. Todos los hipertensos tienen esta característica que le hacen de papá a los niños o muchachos que se han quedado sin su papá. Así que usted no es papá de nadie. Si es mujer, pues menos. Ayudará a mantener su sistema cardíaco en óptimas condiciones y hay que evitar entonces la sal. Otra de las condiciones que ayuda o se beneficia con el consumo de agua simple regularmente, se aconseja de 8 a 10 vasos al día dependiendo la actividad física que usted realice y también su constitución física. Son las arrugas y sequedad de la piel. Hay muchas mujeres que usan cremas para la piel pero están dejando de tomar agua. Entonces se necesita que la piel se lubrique por dentro. También la piel es uno de los órganos del cuerpo que pasa desapercibido a pesar de que es el más grande del cuerpo. Para cuidarla, muchas personas invierten fortunas en cremas hidratantes y tratamientos, sin saber que el primer paso para tener una piel elástica, luminosa y tersa y con buena apariencia está en un vaso de agua. Pues hay que hidratarse primero de adentro hacia afuera. Si no consume suficiente agua, los órganos vitales tomarán el agua de otros sistemas menos necesarios. Por esta razón, las células de la piel se contraen como un globo desinflamado, haciéndote lucir una piel seca. En este estado podrás usar las cremas más costosas y efectivas que no tendrán ningún efecto. Así que recuerda, el agua es tu primer aliado contra el envejecimiento de la piel prematuro. Otra condición que se beneficia o prevenimos al consumir agua simple regularmente son las infecciones urinarias.
Las infecciones urinarias son debido a que se facilita la entrada de bacterias para apoyar la función del cuerpo en mantener las bacterias a raya. Es imprescindible consumir suficientes fluidos. Tomar mucha agua aumentará la producción de orina, que arrastrará las bacterias y optimizará la función de la vejiga, previniendo la aparición de infecciones del tracto urinario. Está interesante, ¿no? ¿Quiere seguir aprendiendo más? Escuche. Otra de las condiciones de salud que mejoramos o prevenimos al consumir agua regularmente simple durante el día son los ataques de asma y alergias. Cuando una persona no se hidrata de forma adecuada, la falta de fluidos estimula la producción de secreciones y estrecha las vías respiratorias, pues los tejidos se encogen por la falta de turgencia. Estas condiciones pueden provocar un ataque de asma en personas con predisposición a tener esta enfermedad. ¿Cuáles son las personas con predisposición? Aquellas personas que tienen miedo o que están siendo sofocadas en un ambiente tóxico por algún familiar, ya sea por los padres, por la pareja o por situaciones económicas también o de trabajo, falta de trabajo. Asimismo, quienes sufren de alergias estacionales pueden aumentar levemente su consumo de agua para que la mucosidad se diluya bien y se drenen los senos paranasales. Si bien no evitará la respuesta alérgica, sí que puede aliviar los síntomas y molestias. Otra condición que se beneficia al consumir agua regularmente simple durante el día son los cálculos renales. Los riñones son los encargados de eliminar las toxinas del organismo. Cuando no tienen suficiente agua a su disposición para eliminar y filtrar los desechos, se acumulan depósitos de calcio, ácido úrico y otros minerales que se cristalizan y forman los cálculos renales o piedras en los riñones. Son increíblemente dolorosos y podrían requerir cirugía para extirparlos. La mejor forma de prevenirlos, además de cuidar la alimentación y no guardar resentimientos, no guardar rencores en el corazón, es tomar suficiente agua para apoyar la función detoxificadora de los riñones. Y escuche este último, pero no menos importante, condición que podemos prevenir al consumir agua simple durante el día regularmente, es la prediabetes. Un estudio realizado en Francia ha demostrado que las personas que beben menos de 2 vasos de agua al día tienen mayor riesgo a subir sus niveles de glucosa hasta un nivel peligroso, hasta el punto conocido como prediabetes. Esto está relacionado con el aumento de una hormona llamada vasopresina. Si se mantiene un nivel constante de deshidratación, se produce más vasopresina, que eleva los niveles de la glucosa en sangre. La solución simple es tomar la cantidad apropiada de agua durante el día y mantener una alimentación saludable y no darle la bienvenida a la tristeza. Hay que llenarse de alegría. Todos tenemos problemas en este mundo, pero si nos enfocamos en los problemas, nos enfermamos más. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:8 que debemos de pensar lo bueno, lo amable, lo puro, lo que tiene buen nombre. Dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo podemos consumir agua pura? ¿Se ha preguntado usted si el agua que compra en los garrafones es pura? ¿No se ha preguntado usted eso? Pues vea, ahora con las inundaciones, los afluentes de agua están siendo contaminados, y esto es lo que me ha llamado ahora la atención, por el cual estamos grabando este video, para poder ayudarles, ya que cuando uno encuentra algo bueno, pues debe de compartirse, como lo hicieron los 4 leprosos allá en Samaria. ¿Se recuerda usted? Cuando encontraron el campamento asirio vacío, pero lleno de provisiones, y en Samaria se estaban muriendo de hambre. Así que dijeron, no es posible que nosotros nos quedemos callados al estar frente de esta noticia tan especial. Vayamos allá con nuestros hermanos, aunque ellos nos sacaron, pero vamos a decirles que aquí está la provisión. Eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros aquí.
les presento este purificador de agua totalmente ecológico. Mire, me llamó bastante la atención porque los ingredientes que utilizan son prácticamente ecológicos, no tienen nada de químico. Entonces están constituidos de 3 elementos muy importantes: la unidad filtrante, que está elaborada de efectivos materiales naturales, ahorita les voy a hablar. Tenemos el agua, que no es potable, puede ser del grifo, de la llave, y nosotros estamos ahora recomendando que se recolecte el agua lluvia. Hay que dejar que, ahorita que estamos en tiempo de lluvia, hay que dejar que el agua caiga unos 2 minutos, que el polvo, la suciedad de la lámina pues se pueda lavar, y luego se colocan los tambos para recibir, o los recipientes de agua. Hay que colarlos con doble manta, y ya colados esa agua, mire, se echa en este purificador de agua y ya sale el agua potable, fresca y segura para toda la familia. Entonces les presento este purificador de agua muy importante. ¿Cómo funciona este ecopurificador de agua? La unidad de filtración se produce de 3 materiales naturales, que son la arcilla, el acerrín y la plata coloidal. Juntos, estos materiales tienen las siguientes características. La arcilla crea canales microscópicos, el acerrín se convierte en carbón activado durante el proceso, y la plata coloidal se impregna en la superficie del filtro cerámico después de que éste se cose al horno. Estudios que respaldan este purificador de agua totalmente ecológico. Efectividad. Las instituciones más prestigiosas de salud y tecnología han realizado gran cantidad de estudios científicos sobre la filtración de agua en vasijas de cerámica alrededor del mundo. Muchas instituciones de salud han recomendado esta tecnología gracias a su efectividad en el campo al eliminar bacterias, al igual que su aceptación cultural en entornos de países en vías de desarrollo. Y algo que también es bastante encomiable de esta empresa, les comento que esta empresa que fabrica este ecofiltro natural totalmente, que se ha estudiado ya por varios años, desde el 2014 que apareció, es totalmente guatemalteca. Mire, orgullosamente chapina. Entonces han regalado 32.714 filtros naturales a las escuelas desde el 2014 hasta el 2021. Ha habido un impacto infantil de casi 1 millón de niños con el programa escolar desde el 14 al 21. Y efectividad del 100%. Es un beneficio no solamente para su salud, sino que también para el ahorro económico para las familias que usamos ya ecofiltro o el purificador natural de agua. Si usted adquiere este ecofiltro, ya no necesita usted adquirir o comprar agua en garrafón. Usted va a usar el agua de lluvia, ahora que todavía estamos en la época de lluvia. Y cuando ya deje de llover, pues usted puede usar el agua directamente del chorro. Y le tiene 2 años de uso efectivo. Para el medio ambiente también se han salvado más de 1 millón de árboles desde el 2013 hasta el 2021, ya que el ecofiltro elimina la necesidad de hervir agua. Ya no hay necesidad de que usted saque el agua del pozo y la ponga a hervir, o que agarre agua de lluvia y la ponga a hervir. Ya no hay necesidad. Y el impacto social, mire, a más de 5.967 escuelas desde el 2014 al 2021.
Así que si a usted le ha interesado, es bastante accesible este purificador de agua. Un vaso de agua purificada no se le niega a nadie. Así que hay que proteger nuestra salud, protegiendo nuestra economía también y el medio ambiente, adquiriendo este purificador natural de agua Ecofiltro. Si usted está interesado o interesada en que su familia tenga salud, y también le comento que estas enfermedades que previenen, mire, el carbón activado son bastantes. Con el aserrín y la plata coloidal usted puede investigarlos en el internet, que ahí están los beneficios de la plata coloidal. Prácticamente tiene acción antiviral, antibacteriana, también desintoxica y también mata los parásitos. Prácticamente es como una solución que estamos viendo para prevenir muchas enfermedades gastrointestinales, hasta para los hongos, y también desintoxica. Es desodorante también y otros beneficios más. En la descripción de este video vamos a dejar el enlace de la empresa que fabrica estos filtros, ecofiltros, para que usted lo pueda adquirir directamente de la fábrica. Si usted vive en cualquiera de los 22 departamentos de Guatemala, puede usted comprárselo directamente a la fábrica. Así que ha sido un verdadero gusto poderles hablar acerca de esto, y también nos ponemos a la disposición con una de las empresas que el Señor nos tiene administrando, que es el consultorio GEL del H. pylori vitíligo y prevención del cáncer. Si usted desea ser atendido personalmente por el especialista en la clínica, pues le vamos a dejar también un número de WhatsApp donde usted puede hacer su cita y le podemos atender con mucho gusto. Así que bendiciones. La palabra del Señor dice: el sabio ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Bendiciones.